Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y estamos una semana más en el informe semanal donde haremos un repaso de las principales noticias de la bolsa y que pueden afectar a nuestra cartera. Así que bueno, antes de comenzar con el informe semanal de todas las semanas, os pido que si os gusta el contenido que dejéis un like, que ya sabéis que ayuda muchísimo, y que comentéis el vídeo, porque así el algoritmo de YouTube dice, hostia, hay interacción, vamos a sacar esto en más sitios. Así que esto puede llegar a más gente. Y si más gente compra vuestras mineras de uranio, pues más subirán las acciones. Entonces es un win-win, ¿de acuerdo? Así que bueno, hecho ya esta pequeña promo, vamos a ver qué ha hecho el Standard Poor's. Y es que el SP500 ha tenido una semana catastrófica. O sea, si la semana pasada dijimos, hostia, qué buena semana, esta semana decimos, joder, mejor cierro el broker y no lo miro. Ha caído un 1,61% en estos últimos 5 días, lo cual es una caída para el índice bastante significativa. O sea, una buena caída. Y como los precios dirigen la narrativa, el sentimiento del mercado ha bajado y hemos pasado de la avaricia, de una semana de fiesta, a la neutralidad en el que el mercado dice, a ver, cuidado, ¿qué está pasando? Y es que como siempre tenemos muchos datos y mucha información, muchos inputs nuevos que nos entran y que nuestra cabeza no es capaz de procesar, por desgracia. Pero bueno, los vamos a ir mostrando y vamos a intentar entender hacia dónde puede ir la situación. Sí que hay datos buenos, pero no tantos. Y yo creo que siempre es que últimamente es que hay más datos malos que buenos. Intento no tener un sesgo negativo de, hostia, el mundo se va a la mierda, vamos todos a morir y la bolsa se va a caer un 40-50%. Intento no tener un sesgo negativo. De hecho, ya sabéis que yo estoy plenamente invertido y casi siempre lo estoy. De hecho, he hecho una compra nueva esta semana pasada, que ahora os la comentaré en el sector del petróleo. Pero, como digo, intento no tener este sesgo, pero me cuesta, al menos por los datos que voy recibiendo, pues me ha costado no tener un sesgo negativo. Pero bueno, vamos a verlos. Y es que, por ejemplo, según este primer gráfico, podemos verlo aquí, del Daily Shot, pues podéis ver que las ventas minoristas en Estados Unidos están bajando y se espera que bajen. O sea, son datos negativos. Ya ha pasado la estacionalidad de más consumo, que ha sido estas vacaciones de verano, ya entramos un poquito en algo más complicado, ¿de acuerdo? Entonces es normal que estas ventas pues vayan a ir bajando y esto no es nada positivo, ¿de acuerdo? Para el mercado en general. Si esto se materializa, pues tendremos problemas a nivel de resultados de las empresas, los cuales pues ha de afectar directamente su cotización. Además de que, por ejemplo, en Alemania, que esto salió, que ha habido una caída de los pedidos industriales brutales a nivel mensual, una caída del 11,7% en Alemania, que se esperaba un 4,3%, y anteriormente fue positivo un 7%, parece ser. O sea, una caída brutal. Y de hecho en España también salió el dato del PMI de servicios, ¿sabéis? Y España es un país plenamente de servicios y ya está en recesión, ha caído por debajo de lo esperado. Servicios, porque el industrial ya había caído antes, pero que caiga el de servicios justo antes, justo después de terminar las vacaciones de verano, hostia, pues es algo bastante serio y yo creo que la cosa puede ponerse bastante complicada en España, lo cual pues nos va a dar oportunidades pues a los que tengamos pues ciertos ahorros, un trabajo pues más o menos fijo o una especie de seguro, ¿no? En ese sentido. Pero, coño, la cosa pinta fea. Pensar que en España ya hay mucha gente. Esto no es un dato objetivo, ni mucho menos. Es un dato totalmente subjetivo que lo sé de gente, de amigos que trabajan en bancos, que hay gente que ya pide, cada día va gente a pedir préstamos personales para pagar las cuotas de la hipoteca. Pensar que en España, creo que la mitad, casi, bueno, creo que el 40% tenía la hipoteca a nivel variable. Pensar que las cuotas se han disparado. O sea, hemos pasado de tipos negativos en Europa por encima del 4%. Entonces, las cuotas que se han de pagar a nivel hipotecario, pues han subido muchísimo. Y no solo eso, sino que ahora vienen más gastos. Viene una segunda, yo creo, una segunda ola de inflación dirigida sobre todo por los precios de la energía. Y esto lo hablaremos ahora un poquito más tarde, cómo sigue evolucionando el precio del petróleo. Pero antes vamos a ver esto, que aquí se ven el PMI versus la yield, la rentabilidad de los bonos. Y esto parece ser que son los mercados desarrollados, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Reino Unido, que aunque no quieran, pues son europeos. Aunque
podrían no serlo. Podéis ver aquí cómo este PMI ya ha caído con mucha fuerza, sobre todo a partir de 2021, pero la yield de los bonos, la rentabilidad de los bonos, ha comenzado a subir. Y aquí desde 2008, podéis ver prácticamente 2010, que ha habido una correlación entre el PMI y la yield de los bonos. Si baja el PMI, obviamente baja la yield de los bonos, intentando estimular la economía. Y a partir del COVID vemos esta descorrelación tan grande entre la yield que paga el bono americano a 10 años y el PMI de estos países. ¿Y cómo se va a ajustar esto? ¿Cómo pensáis vosotros que se va a ajustar y va a regresar a la media de nuevo? ¿Subiendo el PMI con mucha fuerza o bajando la yield de los bonos? Yo veo muy difícil que el PMI suba al nivel que están los bonos. Es algo realmente improbable, que no se ha visto antes. Al menos, bueno, llegamos a esos niveles en la recuperación post-pandémica, bla, 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 pero ahora mismo en una situación tan complicada como la que estamos, yo creo que va a ser la rentabilidad de los bonos la cual se va a ajustar al PMI y vamos a volver a tipos, quizá no volvamos a tipos cero, ni mucho menos, yo creo que no, porque viniendo como viene una segunda ola de inflación, no se van a poder bajar los tipos tanto como a los gobiernos les gustaría sin reventar la economía con una inflación demasiado potente. Pero lo cual no significa que los tipos bajen, aprovechando ahora mismo pues esta bajada en la inflación que estamos teniendo a nivel mundial y en nuestros países, para bajar el tipo de interés de los bonos y mantenerlos más bajos, ¿de acuerdo? De todas formas, esto yo creo que el mercado no lo está descontando y esto va a ser un problema muy serio en las valoraciones de las empresas y yo creo que Standard & Poor's va a ajustarse a la baja, al menos si los tipos se mantienen dando una yield, los bonos dando una yield más alta. O sea, las valoraciones tienen sentido y esto lo hablamos sobre todo cuando hacéis un descuento de flujos de caja, tenéis que usar un tipo de interés libre de riesgo. ¿Cuál es el tipo de interés libre de riesgo? De referencia es el bono americano a 10 años, ¿vale? Se considera que no tiene ningún riesgo. ¿Por qué? Porque siempre te va a pagar. Estados Unidos siempre te va a pagar. Nadie garantiza que los dólares que te paguen valgan lo mismo mañana que hoy, pero es la moneda de reserva mundial y tiene el poder de imprimirlos. Entonces siempre te va a pagar, nunca va a quebrar Estados Unidos en ese sentido, ¿vale? Entonces se usa esa referencia. Pones un premium por el riesgo que corres, ¿de acuerdo? En la bolsa y según la empresa pondrás más o menos y a partir de ahí descuentas los flujos de caja futuros para obtener el precio actual. Eso tenía sentido cuando el tipo libre de riesgo pues está en el 1%, pues dices, hostia, lo descuento al 3%. Pero cuando ya está al 4,5%, por lo menos descuéntalo al 7 o al 8%. Entonces las valoraciones cambian muchísimo. Y cambian muchísimo. Y con los tipos no te digo ya al 5%, ¿no? Creo que están ahora pues así al 4,5%. Te digo al 3,5%, seguramente Standard & Poor's habría de corregir un 20-30% de los niveles donde está ahora mismo, ¿de acuerdo? Y yo creo que los tipos se van a mantener a estos niveles. A estos niveles tan altos no, creo que, como digo, los bajarán aprovechando la debilidad coyuntural, estacional que vamos a tener ahora, sobre todo en el crecimiento de inflación, pero una vez esta inflación vuelva y se retome la subida de precios, los tipos no van a poderse bajar y quizá incluso vuelven a subir o se mantienen en esos niveles. Y eso va a afectar a toda la economía en general. Entonces, yo creo que aquí algo hará un peo, dicho así feo, y bueno, tendremos algunos problemas, porque si queréis bajar la inflación realmente fuerte, solo vas a poder hacer mediante una crisis y no totalmente leve, sino una crisis de magnitudes medianas y un poquito más altas. Además, estamos viendo ya cómo las bancarrotas en Estados Unidos se están disparando. Y aquí podéis ver que estamos a los niveles de 2020 y prácticamente a los niveles de la crisis financiera de 2007-2008. ¿De acuerdo? Esto es un dato que parece pasar desapercibido. Aquí en el canal lo hemos comentado, llevamos meses hablando del tema de las bancarrotas. Meses atrás, en los informes semanales, dijimos, hostia, cuidado que las bancarrotas en Europa ya se habían disparado, pero en Estados Unidos están comenzando a subir. Y ahora pues es algo que vemos de forma mucho más clara y si los tipos se mantienen elevados más tiempo, vamos a seguir viendo este tipo de bancarrotas. Y eso obviamente no es un dato económico muy positivo. Lo que sí que es positivo para nosotros, caballeros y alguna dama, es que el petróleo sigue subiendo con fuerza y vemos que esta semana el West Texas Intermediate se sitúa y cierra en 87,3 dólares.
un nivel muy bien, muy bueno, habiendo llegado a rozar los $88. Estando el Brent ya por encima de los 90, nuestras empresas están imprimiendo una de pasta, pero abismal. Y estos no son niveles malos en el precio del petróleo. Esto lo comentaba por Twitter. Mi sueño húmedo es que el precio se mantenga aquí, las acciones súper deprimidas, que recompren y en 5 años sea el único accionista de las petroleras, ¿no? Pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar, pero estos niveles son muy buenos, porque aquí todavía el consumidor no le afecta de forma muy grave. Ya en España, pues ya sé que la mitad son impuestos, ¿no? Pero la gasolina que está depende a 1,4, 1,6, en algunos sitios 1,7. Es un precio medio, ¿de acuerdo? No está por encima de los 2 euros y obviamente no está barata como a un euro que estaba hace un año y pico. Pero es un precio aceptable. Y también es un precio aceptable para las petroleras, que ganan bastante dinero y les es rentable seguir invirtiendo en desarrollar nuevos pozos que traigan nuevo suministro al mercado. Porque ¿cuál sería el problema de tener el petróleo a $70? Que muchas empresas no harían las inversiones necesarias y a largo plazo faltaría mucho más petróleo y el precio se puede disparar por encima de los 100 con mucha facilidad. ¿Y cuál es el problema de tener el precio por encima de los 100 ahora mismo? Que muchas empresas ven el sector tan rentable que harán muchas inversiones y acabarán bajando el precio a largo plazo si estas inversiones se materializan en el tiempo. Además de que es posible que crees una destrucción de la demanda final a largo plazo. Por lo tanto, este precio es ideal. Los consumidores están medianamente contentos y las empresas están contentas. Entonces es un buen precio. Y no es que ganen tanto dinero las empresas, sino es más el dinero que ganan respecto a la valoración que tienen ahora mismo actual. ¿Y cuál es la nueva empresa que he incorporado en cartera? Es Vitex Energy. Esta la comentamos en el podcast de Buy the Deep con Jorge Arjona, en el cual hablábamos sobre el petróleo. Y bueno, al final he comprado esta empresa. A estos niveles actuales está a un 20% Enterprise Value Free Cash Flow, porque la empresa capitaliza 2.500 millones de dólares canadienses, un poquito menos, pero tiene 2.500 millones de dólares canadienses en deuda. Entonces, el Enterprise Value, sin tener en cuenta la caja que ha de tener ahora, porque está utilizando en pagar la deuda y dar dividendos, pues serían unos 5.000 dólares canadienses. Pero ¿cuánto va a generar de free cash flow con el petróleo? A 80. No te digo ahora mismo que está a 87 con el petróleo, 80 dólares. Seguramente unos 1.000 millones de free cash flow. Por lo tanto, está a un 20% Enterprise Value o un 20% free cash flow Enterprise Value. O sea, baratísima, muy barata. Por lo menos esto vale el doble, y una vez repague la deuda y den todavía más al accionista a nivel de evolución en recompras y dividendos, esta acción puede ponerse a unos niveles muy buenos. Y esta ha sido la nueva compra. Tiene principalmente explotación de heavy oil y también petróleo ligero en Canadá, y hizo una adquisición de Ranger, que es una empresa que tiene los activos en Eagle Ford, en una basin de Texas, y está generando pues unos 150.000 barriles de petróleo diario entre el shale y todo siendo el heavy oil de Canadá. Entonces, muy buena empresa, muy buena directiva, muy buen plan de remuneración al accionista. Es la nueva posición de mi cartera. Y este tweet me pareció muy interesante y muy sabio, ¿no? De Anas Al-Yahi. Y es que dice, los saudíes, los beneficios que obtienen por vender el petróleo a $70 el Brent, produciendo bastante, pues es más o menos el mismo que exportando menos petróleo a $90. Pero ¿cuál es la diferencia? Que están guardando pues unos 45 millones de barriles cada mes en sus reservas. Por lo tanto, no desperdician el petróleo que tienen, que es lo que ha dado riqueza a su país. Y hablando de la riqueza y de recortes de producción, pues los saudíes ya han dicho que van a extender su recorte de 1 millón de barriles diarios hasta finales de año, y los rusos han dicho que extienden también su recorte de 300.000 barriles diarios hasta finales de año para balancear el mercado. ¿Cuál es la consecuencia directa de todo esto? Un déficit de cojones. Un déficit de por lo menos 2 millones de barriles diarios de petróleo, que está haciendo que los inventarios estén cayendo a niveles mínimos de hace 20 años. Y el precio no lo ignora y el precio está subiendo. Y el problema es que yo creo que va a seguir subiendo a pesar de los miedos que existen a que la demanda baje, que creo que de momento la demanda se está manteniendo bastante fuerte, y sobre todo en los países emergentes comienza a haber estímulos
y esto va a estimular también la demanda de petróleo. Viendo los inventarios, vemos que había una caída de unos 787.000 barriles diarios en Estados Unidos, y además pues se ha ido comprando, ¿de acuerdo? En la SPR. Aquí perdonad que lo he leído todo junto, pero sería básicamente que la SPR ha comprado pues unos 100.000, 114.000 barriles diarios, y de los inventarios comerciales pues ha bajado unos 900.000. O sea, una caída de inventarios bastante potente, en el cual pues también se está estipulando que la semana siguiente veremos un crecimiento de inventarios por la reducción en exportaciones que ha tenido Estados Unidos. A nivel de producción doméstica vemos que estamos en los 12.800 barriles, que es una muy buena producción. Estados Unidos está produciendo petróleo a nivel récord, ¿de acuerdo? A pesar de que los rigs siguen bajando. Entonces yo creo que en un futuro, a pesar de que sigue mejora la eficiencia y la eficacia de los nuevos rigs, lo cual es muy bueno para la empresa que hemos comprado ahora, a largo plazo no compensa la caída de rigs, ¿no? Y yo creo que en un futuro podemos ver materializada esta caída de producción en Estados Unidos, pero veremos, lo cual va a ser muy bullish para el petróleo. Goldman ya está diciendo que el petróleo se puede ir a $107. Yo creo que sí, que antes de final de año el petróleo va a alcanzar los $100. Quizá consolidamos aquí, y yo espero que se mantengan estos niveles más tiempo. Yo no quiero que el petróleo se vaya a $130, ¿de acuerdo? Porque me vería forzado a vender mis acciones y tiene consecuencias negativas. Lo mejor es que se quede en estos niveles durante 1 año, 2 años, 3 años, de forma indefinida, y ganaremos una de pasta, pero que no os lo vais a imaginar. Entonces, bueno, no me gustaría que se fuese a esos niveles tan altos, pero bueno, si se va, que se vaya a 200 a tomar por culo, hacemos un por 4, vendemos, y ya cuando pete el mundo ya recompraremos los restos, ¿no? Pero bueno, eso siempre es lo que nos gustaría. Y hablando también de subidas de precios de energía, el uranio superó $60. De hecho, aquí está reportando 60,7, pero otras fuentes están reportando el precio por encima de los $62 ya. Estamos en la vuelta del bull market del uranio, y las acciones todavía no han hecho el catch up, no han vuelto al mercado con mucha fuerza, ¿de acuerdo? De hecho, Reuters publicó hace poco que se espera que la demanda crezca un 28% de cara a 2030. Cada vez se están revisando al alza la demanda de uranio. También tengamos en cuenta que Cameco anunció, que no sé si comenté la semana pasada, pero anunció que está teniendo problemas con Cigar Lake y que no va a poder cumplir su cuota de producción. ¿Y eso es malo para Cameco? Sí, no, lo produce muy barato, ¿de acuerdo? El uranio, pero también puede pedir libras prestadas de uranio, ya reemplazará con la producción, puede comprarlas a mercado y venderlas en sus contratos, que al final es lo importante, y hace este tipo de chanchullos, o utilizar inventario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es algo grave, pero es algo muy bueno para el mercado de uranio en general, que va a haber reducido su suministro de uranio, ¿de acuerdo? Y con esto termino el informe semanal de esta semana, que espero que os haya parecido entretenido e interesante, y si es así, dejar un like y un comentario, y se agradece mucho porque os leo a todos y me gusta mucho leer los comentarios, ¿de acuerdo? Si queréis crear vuestra cartera de forma gratuita, en Portfolio de Inversión lo podéis hacer, leer análisis en analisisdeinversión.com, y en mi página web tenéis una guía gratuita para iniciaros en las materias primas y masterclass si queréis profundizar, ¿de acuerdo? Si me queréis contactar, aquí tenéis mi email, albert@analisisdeinversión.com, y con esto y un bizcocho me despido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.